Dale. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Si llegan los dólares acá, estamos esperando. Como bien saben ustedes, la inflación es un fenómeno que intentó ser explicado por diversas corrientes y escuelas económicas, y ninguna de ellas se ha puesto de acuerdo a la hora de determinar cuál es su causa. Los monetaristas se limitan a afirmar que la inflación en todo momento y lugar es un fenómeno monetario. Los keynesianos, por otro lado, atribuyen el problema a una escasez de la oferta que no puede abastecer a la demanda. La antigua escuela de Salamanca asevera que la inflación es una consecuencia de una disminución de la demanda de dinero, y otros economistas sostienen que la inflación es de costos y que por ende se produce como consecuencia del aumento del costo de un bien, que luego se traduce en un aumento del resto de las mercancías que se ofrecen en el mercado. Otros explican que la inflación es una consecuencia directa de la puja distributiva entre salarios y precios, y un largo etcétera. Podríamos seguir enumerando teorías a lo largo de todo el video, pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿cuál de todas estas teorías es la correcta o acaso todas son incorrectas? En primer lugar, hablemos sobre la teoría monetarista de la inflación, la cual es una de las teorías sobre este fenómeno que más han sido difundidas últimamente. ¿Es verdad que si se aumenta la emisión monetaria entonces sube la inflación? A ver, sí y no. En realidad, un país puede emitir todo el dinero que desee, siempre y cuando éste sea demandado en el mercado de forma tal que este dinero no se vuelque al consumo. En otras palabras, si en un país se incrementa notablemente la emisión monetaria y los ciudadanos de este país no utilizan este dinero para ahorrar, sino que lo emplean para consumir productos, lo más probable es que el precio de estos productos aumente, ya que la cantidad de oferta de mercadería no alcanzaría para abastecer a la demanda. ¡Anda a cagar, boludo! Deja de pensar que pensar es entrenar a la tristeza. ¡Vamos de shopping, boludo! Y es por esto que los vendedores optarían por subir los precios para poder absorber esa demanda. Además de que un aumento de la demanda claramente instaría a los vendedores a subir los precios, al saber que un aumento de los mismos no se traduciría en una demanda menor, ya que la cantidad de pesos superaría con creces a la oferta de productos. Es por eso que en definitiva el aumento de la emisión monetaria no necesariamente causaría un incremento de la inflación. El problema radica en que vivimos en Argentina, un país en el cual los ciudadanos desconfían del gobierno y con razón, ya que durante años anteriores diversos gobiernos tomaron medidas que fueron perjudiciales para los ahorros de los argentinos, como el Rodrigazo, el Corralito y un largo etcétera. Además de que la inflación genera un círculo vicioso interminable, dado que la propia inflación provoca que el argentino promedio desconfíe más de su propia moneda y que no ahorre en pesos, debido a que el valor de esta disminuyó, por lo que optará por ahorrar en dólares. Esta demanda creciente de dólares con el objetivo de ahorrar termina provocando que el valor del mismo aumente y que por ende los productos que poseen algún tipo de componente importado suban de precio, como así también todos los precios que se encuentran dolarizados, como las tarifas y los precios de los alquileres, y en general todos los precios de la economía. Lo que sucede es que la mayoría de los oferentes toman como referencia al dólar para aumentar sus precios. En primer lugar porque es más caro que el peso y en segundo lugar porque el peso no constituye una moneda estable, debido a las constantes fluctuaciones que sufre esta moneda por la caída del valor de la misma. Este hecho de que los precios se encuentran dolarizados provoca el efecto de que los consumidores, que cobran en pesos, tengan que gastar cada vez más pesos a la hora de comprar un producto, a medida que el margen del valor entre el dólar y el peso se acrecienta. ¿Y qué pasaría si todos los argentinos únicamente ahorraríamos en pesos? Esto provocaría que nuestra moneda incremente notablemente su valor y que por ende la inflación sea mucho menor. Pero entonces, ¿por qué los argentinos no ahorramos en pesos? Como ya dije antes, en primer lugar porque el peso hoy en día se encuentra absolutamente devaluado y por ende ahorrar en pesos no resultaría conveniente o rentable en un contexto de inflación. Y ahorrar en pesos únicamente serviría para bajar la inflación a largo plazo, pero si todos nos pudiéramos poner de acuerdo para ahorrar en pesos, lo cual sería prácticamente imposible. Un ahorrista individual o un conjunto de ahorristas estarían perjudicándose al ahorrar en pesos,
y para colmo esta acción no provocaría ningún efecto sobre la economía a menos que todos o la gran mayoría de los argentinos nos pusiéramos de acuerdo para ahorrar en pesos, realizando un sacrificio en el corto plazo para obtener una gran recompensa en el largo plazo. En segundo lugar, los argentinos no suelen ahorrar en pesos, principalmente porque hay varios gobiernos que lisa y llanamente nos cagaron. Como ya venía mencionando antes, corría 1975. El 4 de junio de ese año, el flamante ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anunció un nuevo plan económico que incluía una fuerte devaluación del peso y una duplicación de las tarifas de servicios públicos, lo cual fue acompañado de fuertes aumentos de precios. Quienes tenían sus ahorros en pesos los vieron licuados de la noche a la mañana. En 1981, el entonces ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, proclamaba que el que apuesta al dólar pierde. Sin embargo, a lo largo del año, el valor del tipo de cambio se cuantiplicó, diluyendo el poder adquisitivo del peso. La inflación anual alcanzó el 131%. En 1989, una corrida cambiaria generó una fuerte devaluación del peso, acompañada de un salto inflacionario. La cotización del dólar pasó de 17 pesos en enero a 665 pesos en julio. En este último mes, la inflación mensual fue de 196%. En diciembre de ese mismo año, los depósitos en plazo fijo fueron canjeados compulsivamente por títulos públicos a 10 años, los llamados Bonex 89. Y los que persistieron en tener pesos los vieron una vez más licuados por la hiperinflación de a comienzos de 1990, cuando se unificó el mercado comercial con el mercado libre del dólar y se duplicaron las tarifas de los servicios públicos. En diciembre de 2001 se implantó el corralito, que bloqueó los retiros de depósitos de los bancos. En enero de 2002 se derogó la ley de convertibilidad que había establecido la paridad de 1 a 1 entre el peso y el dólar. La cotización de la divisa estadounidense trepó hasta 4 pesos por dólar y finalmente se estabilizó en 3 pesos. Sin embargo, para quienes tenían depósitos en dólares, el tipo de cambio se fijó en 1,40 pesos. En febrero de 2007, en un año de elecciones presidenciales, el INDEC fue intervenido de hecho, con el fin de controlar los valores de índice de precios al consumidor. La manipulación de dicho indicador implicó que entre dicha fecha y diciembre de 2015 hubiera una sistemática subestimación de la inflación, con el consiguiente efecto sobre el valor de los títulos públicos ajustados por la misma. Al mismo tiempo, esta falta de referencia con respecto al valor del peso ocasionó que los argentinos quisiéramos refugiarnos en una moneda cuyo precio era estable y conocido por todos, y esa moneda es el dólar. La situación ha provocado que la Argentina pase a ser, después de Rusia, el país con más dólares en poder del público, con 21.000 millones de dólares, 65% más que el circulante en pesos. Esta demanda descomunal de dólares también ha provocado que el Banco Central cada vez posea una menor cantidad de reservas y que el dólar no sea utilizado para invertir, sino solo para ahorrar. Empero hay quienes sostienen que la emisión monetaria no siempre está relacionada con la inflación. Por ejemplo, en una nota del Banco Central, se sostuvo que una correlación entre la emisión e inflación no indica necesariamente que la emisión sea la causa de la misma, sino que la causalidad puede ser inversa. Lo que sostienen los autores del artículo es que si efectivamente existen situaciones en las que hay un exceso de oferta real de dinero, es decir, hay más pesos en los portafolios privados que en los portafolios de los dueños de esas carteras desean, los canales para que eso se convierta en inflación pueden ser dos. A. Un exceso de demanda de bienes por encima de las capacidades de producción que configuren un aumento en el precio de los bienes, lo cual no suele ocurrir en Argentina. Y B, más frecuentemente, un aumento de la demanda de dólares que presione sobre el tipo de cambio y, entonces sí, incida sobre los precios. Recordemos que correlación no implica causalidad. Reitero que la emisión monetaria en sí no explica la inflación, sino que lo que verdaderamente explicaría una de las tantas causas de la inflación es la desconfianza hacia la moneda que se emite en un país determinado, ya que incluso es posible observar que en muchos casos esta supuesta correlación sencillamente no existe. Por ejemplo, Chile emite mucho más que Argentina, dado que su masa monetaria es del 93,8%, mientras que la de Argentina tan solo es del 28,4%, y sin embargo la inflación de Chile es ínfima en comparación con la de Argentina.
En Chile comenzó a imprimirse billetes a una gran intensidad y a gran velocidad a partir del 2001, dado que la base monetaria se incrementó notablemente a partir de ese año. Pasaron de tener una base monetaria del 51% en el año 2000 a tener una base monetaria del 88% en el año 2001. Empero, la inflación no se incrementó por este hecho, dado que la inflación del año 2000 era del 4,53% y disminuyó hasta llegar al 2,64% durante el 2001, siendo que durante ese año la base monetaria aumentó de una manera brutal. La inflación actual de Chile sigue siendo prácticamente la misma, 2,57%. Lo mismo ocurre con Brasil, cuya base monetaria es del orden del 111,5%, es decir, mucho mayor a la de Argentina, y sin embargo su inflación tan solo es del 3,78%. La emisión monetaria de Brasil también se incrementó terriblemente en un periodo muy corto de tiempo, y sin embargo este incremento no generó inflación, lo cual contradice los postulados de Milei y compañía, que se empecinan en aseverar que la inflación aumenta necesariamente siempre y cuando la emisión se incremente. Esto es una falacia, ya que la emisión monetaria de Brasil se incrementó del 20,7% en 1987 hasta el 80,4% en 1988 y luego ascendió al 111% en 1989. Sin embargo, la inflación nunca aumentó en este país. Ergo, la inflación aumenta principalmente por el desprecio que sienten los ciudadanos hacia su propia moneda, lo cual dependerá de qué tan confiables sean sus instituciones, lo cual asimismo también dependerá del grado de estabilidad económica que exista en un país determinado. Sin embargo, la inflación no solo se explica por la emisión monetaria, también se explica por diversas causales. Por ejemplo, actualmente la inflación en Argentina se incrementó considerablemente al mismo tiempo que aumentaron los productos de exportación, sin que la emisión monetaria haya sufrido alguna modificación importante. Incluso la inflación se incrementó en todos los países independientemente del nivel de emisión monetaria de estos mismos. La inflación global aumentó en un 2,5%. Asimismo, la inflación de los países que forman parte del FMI llegó al 7,7%. La más alta registrada desde diciembre de 1990. El caso más destacado fue el de Turquía, que presentó una inflación interanual del 54,4% en febrero, superior incluso a la de Argentina, la cual llegó al 52,3%. Pero este no es el único caso. En España, por ejemplo, la inflación rozó el 10% interanual, su valor más alto desde 1985. Y en Estados Unidos llegó al 7,9% en el año, la mayor cifra en 40 años. Es por eso que, para no elevar aún más los precios de las materias primas, hay algunos países que tomaron la decisión de suspender provisoriamente sus exportaciones, ya que el aumento de la demanda de las mismas encarecería los precios de estas mercancías en el mercado interno. La India, el segundo productor mundial de trigo detrás de China, es uno de los pocos países que ha tomado esta medida. Este fenómeno se conoce como la inflación de costos y afecta a países que no incrementaron demasiado su emisión monetaria, como es el caso del Reino Unido, país en el cual la inflación aumentó principalmente por un incremento en el precio de la energía del orden del 46,5%. La inflación de costos fue la misma que azotó a Estados Unidos durante la crisis del petróleo. Esta crisis consistió en un aumento absolutamente descomunal del petróleo, que luego se trasladó al resto de los precios de la economía mundial, debido a que el precio del petróleo incidía indirectamente sobre el precio final del resto de los productos, que eran trasladados a través de transportes que utilizaban nafta para transportar estas mercaderías. La crisis se originó cuando en octubre de 1973 la OPEP dispuso suspender sus envíos de petróleo a Estados Unidos, en represalia por el apoyo de Washington a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Al mismo tiempo, decidió recortar su producción y fijar precios de exportación más altos, que pasaron de unos $2,90 a mediados de 1973 a $5,12 en octubre y a 11,65 en diciembre. Este aumento considerable del petróleo aumentó a su vez la inflación de una forma impresionante. En muchos países el costo de vida trepó a tasas de 2 dígitos por primera vez en el siglo.
En agosto de 1975, la inflación en Gran Bretaña alcanzó una tasa anual del 27%, la peor de todo el siglo XX, incluyendo las dos guerras mundiales. En Argentina, el shock petrolero se hizo sentir durante el tercer gobierno peronista, que tuvo como primer ministro de Economía a José Ver Gelbar. Los términos del intercambio que habían favorecido al país durante los años precedentes se revirtieron drásticamente a partir de 1974. En el primer semestre de ese año, las importaciones de Argentina se encarecieron en un 40%. En el mismo año, el Mercado Común Europeo, que se proponía sobrevivir al vendaval de la crisis petrolera, cuidaba la balanza de pagos de sus miembros y, entre otras medidas, suspendió las importaciones de carne extra a la zona. Esto le costó al país, que enviaba el 60% de sus exportaciones de carne a Europa, $350 millones. Ergo, la inflación de costos existe y se encuentra constatada por los datos duros, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los libertarios. Y la emisión monetaria en sí no genera inflación, sino que lo que produce la inflación es la desconfianza de los ciudadanos de un país determinado hacia su propia moneda. Y eso es todo por hoy, amigos. En el próximo video vamos a seguir hablando sobre las causas de la inflación y sobre sus posibles soluciones. Este video va a ser dividido en 4, así que estén atentos, activen la campanita y denle like. Hasta la próxima. ¿No tiene un aire a caballo?